Fui al hospital a cuidar de mi esposo que tenía un hueso roto. Mientras él dormía en su cama, la enfermera jefe se acercó y deslizó un pedazo de papel en mi mano. «No vuelva más por las noches», decía el mensaje. «Revise las cámaras del pasillo». Mis manos temblaron cuando leí esas palabras. ¿Qué significaba esto? ¿Qué estaba pasando mientras yo no estaba presente? Mi mente comenzó a dar vueltas. Llevaba 32 años casada con Roberto. 32 años en los que jamás, ni por un segundo, había imaginado que algo así pudiera suceder. Pensé en todas las noches que había regresado a casa exhausta, confiando en que él estaba bien cuidado. El corazón se me aceleró. La enfermera me miró con una mezcla de compasión y algo más, algo que parecía vergüenza ajena. No dijo una palabra más, solo apretó mi hombro suavemente y se alejó por el corredor con pasos rápidos. Me quedé ahí parada, con ese papel arrugándose entre mis dedos, sintiendo cómo el piso del hospital se movía bajo mis pies. ¿Qué diablos estaba ocurriendo en ese cuarto cuando yo me iba? La duda me carcomía. Miré hacia la puerta de la habitación donde Roberto descansaba, aparentemente tranquilo, y por primera vez en más de 3 décadas, sentí que no conocía al hombre con quien compartía mi vida. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche no pude dormir. Llegué a casa temblando, con 1000 preguntas girando en mi cabeza como un torbellino. Me senté en la sala, en ese sofá que yo misma había tapizado hace 5 años para ahorrar dinero, y miré las paredes llenas de fotografías familiares, imágenes de momentos felices que ahora parecían mentiras enmarcadas. El papel de la enfermera seguía en mi bolso, quemándome como un carbón encendido. No podía dejar de pensar en sus palabras. Al día siguiente regresé al hospital temprano, pero esta vez con un propósito diferente. Necesitaba respuestas. Busqué al director del hospital y después de mucha insistencia, me permitieron revisar las grabaciones de seguridad. Lo que vi en esa pantalla cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Carmen Ortega y tengo 64 años. Nací y crecí en un pueblo pequeño cerca de Puebla, donde aprendí desde niña que una mujer decente cuida de su familia por encima de todo. Mi madre me enseñó a cocinar, a limpiar, a ser una buena esposa. Y yo fui todo eso y más. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años. Él trabajaba como empleado en una ferretería y yo ayudaba en la tienda de abarrotes de mis padres. Era guapo, trabajador y me prometió el cielo y las estrellas. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la parroquia del pueblo. No teníamos dinero para una gran fiesta, pero estábamos enamorados y eso parecía suficiente. Los primeros años fueron difíciles. Roberto cambió de trabajo varias veces. Yo quedé embarazada de nuestro primer hijo, Javier, al año de casados. Dejé mis estudios de contabilidad, que apenas había comenzado, porque Roberto insistió en que los niños necesitaban a su madre en casa. Luego llegó Daniela, 3 años después, y con ella más responsabilidades. Vivíamos en un departamento pequeño que rentábamos en la ciudad. Yo hacía maravillas con el poco dinero que Roberto traía a casa. Cosía la ropa de los niños, compraba en el mercado las verduras más baratas, estiraba cada peso como chicle. Mientras tanto, Roberto comenzó a quedarse hasta tarde con sus amigos. Decía que eran reuniones de trabajo, que estaba haciendo contactos importantes. Yo le creía, porque eso hacen las buenas esposas, confiar. Cuando mis padres fallecieron con 2 años de diferencia, heredé la casa donde había crecido y un terreno que mi padre había comprado décadas atrás. Roberto convenció de vender el terreno para poner un negocio a su nombre. Una tlapalería, decía él, sería nuestro futuro. Yo firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. El negocio duró 3 años antes de quebrar. Nunca supe realmente qué pasó con ese dinero. Roberto siempre fue muy reservado con las finanzas, pero conservamos la casa de mis padres y nos mudamos allí. Era más grande,
con un pequeño jardín donde planté rosales y hierbas de olor. Ese se convirtió en mi refugio. Durante todos estos años me dediqué completamente a mi familia. Cuando Javier tuvo problemas en la escuela, fui yo quien pasó horas ayudándolo con las tareas. Cuando Daniela se enfermó de sarampión, fui yo quien se desveló 7 noches seguidas cuidándola. Roberto siempre estaba ausente. Siempre había algo más importante: un partido de fútbol con los amigos, una oportunidad de negocio, un familiar que necesitaba ayuda. Yo me tragaba mi soledad y seguía adelante porque así me habían enseñado. Los niños crecieron. Javier se casó con una muchacha de Guadalajara llamada Patricia. Desde el principio, Patricia me dejó claro que yo no era suficientemente buena para su familia. Criticaba mi forma de cocinar, de vestir, de hablar. Roberto nunca me defendió. Decía que yo era muy sensible, que Patricia era joven y ya cambiaría. Daniela se fue a estudiar a Monterrey y poco a poco se distanció. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas. Yo me quedé sola en esa casa grande con un hombre que cada día me era más extraño. Roberto desarrolló diabetes hace 10 años. Yo aprendí todo sobre la enfermedad. Controlaba su dieta, le recordaba sus medicamentos, lo acompañaba a todas sus citas médicas. Cuando tuvieron que amputarle 3 dedos del pie izquierdo por complicaciones, fui yo quien lo cuidó durante la recuperación, quien le curaba la herida todos los días, quien lo ayudaba a bañarse, quien soportaba sus gritos y mal humor. Nunca recibí un gracias. Era mi obligación, decía él. Para eso me había casado con él, para lo bueno y para lo malo. Hace 6 meses, Roberto se cayó en el baño y se fracturó el fémur. La operación fue complicada. Los médicos dijeron que necesitaría quedarse hospitalizado varias semanas. Yo iba todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Le llevaba comida hecha en casa porque decía que la del hospital era horrible. Le leía el periódico porque a él le dolía la vista. Lo afeitaba, le cortaba las uñas, le ponía crema en los pies. Una enfermera me dijo una vez que yo era una santa. Me reí sin ganas. No me sentía una santa. Me sentía cansada, vacía, invisible, pero seguía yendo día tras día, porque eso era lo que hacían las esposas decentes. Hasta aquella tarde cuando la enfermera jefe, la señora Guadalupe, una mujer de unos 50 años, con mirada seria pero bondadosa, me entregó ese papel. Las imágenes de las cámaras de seguridad me mostraron algo que jamás habría imaginado. Cada noche, después de que yo me iba del hospital, una mujer entraba a la habitación de Roberto. No era una enfermera. No llevaba uniforme. Entraba con bolsas de comida, con ropa limpia, con una familiaridad que me hizo doler el estómago. La vi acomodándole las almohadas, dándole de comer en la boca, riendo con él. Los vi besándose. En una de las grabaciones, ella se acostó junto a él en la cama del hospital. Se abrazaban como pareja, como Roberto y yo nunca nos habíamos abrazado en años. Me quedé paralizada frente a ese monitor. El encargado de seguridad miraba hacia otro lado, incómodo. Le pedí que siguiera reproduciendo las grabaciones. Noche tras noche, la misma escena. Esa mujer llegaba alrededor de las 9 de la noche y se quedaba hasta pasada la medianoche. A veces traía comida de restaurantes. Pude ver las bolsas de un lugar de comida china que estaba cerca del hospital, el mismo lugar donde Roberto siempre decía que la comida era demasiado cara y que era un desperdicio gastar en eso, pero para ella sí había comida china. Para ella sí había sonrisas. Congelaron la imagen en una escena donde se veían claramente sus rostros. La mujer era más joven que yo, quizás 40 y tantos años. Cabello teñido de rubio, maquillaje excesivo, ropa ajustada. Me sentí vieja, fea, usada. Le pedí al encargado que me hiciera copias de las grabaciones. Él dudó un momento, pero algo en mi cara debe haberlo convencido. Me entregó una memoria USB con las fechas más relevantes.
salí de esa oficina de seguridad como zombi. Caminé por los pasillos del hospital sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de ver. 32 años. 32 años de mi vida entregados a un hombre que me engañaba mientras yo le llevaba caldo de pollo, hecho con mis propias manos. La rabia comenzó a crecer dentro de mí como una planta venenosa. Pero junto con la rabia vino algo más, algo frío y calculador. Una claridad mental que nunca antes había experimentado. Subí a la habitación de Roberto. Él estaba despierto, viendo la televisión. Me recibió con su típica indiferencia. Le pregunté cómo se sentía. Bien, respondió sin mirarme. Le pregunté si necesitaba algo. No, dijo. Me quedé parada junto a su cama, observándolo como si lo viera por primera vez. Este hombre que roncaba con la boca abierta, que tenía pelos creciendo de las orejas, que nunca me había dicho que me veía bonita. Este hombre por quien yo había sacrificado mis sueños, mi juventud, mi dignidad. Y él ni siquiera podía mirarme a los ojos. Esa noche no volví a casa. Me fui directamente a casa de mi prima Leticia, la única persona en el mundo en quien confiaba plenamente. Leticia era 5 años mayor que yo, y siempre había sido la rebelde de la familia. Se había divorciado de su primer esposo cuando el divorcio todavía era un escándalo en nuestra familia. Había levantado a sus 3 hijos sola, trabajando como maestra. Ahora estaba jubilada y vivía tranquila en un departamento pequeño pero acogedor. Le conté todo. Le mostré los videos. Leticia me abrazó mientras yo lloraba años de humillación, pero después me tomó de los hombros y me miró fijamente. Carmen, me dijo, ya basta de llorar por hombres que no lo merecen. Ahora vas a hacer algo por ti. Por primera vez en tu vida vas a pensar en Carmen. Le pregunté qué podía hacer. Tenía 64 años, no tenía profesión, no tenía ingresos propios. Toda mi vida había dependido de Roberto. Ella sonrió con esa sonrisa pícara que siempre la caracterizó. Tienes más de lo que crees, prima. Y vamos a usar cada recurso que tengas para darle a ese desgraciado lo que se merece. Pasamos toda la noche hablando, planeando. Leticia tenía una amiga abogada, la licenciada Mónica Ruiz, especialista en divorcios conflictivos. Al día siguiente fui a verla. La licenciada Ruiz era una mujer de unos 50 años, seria y profesional. Revisó mi caso con atención. Me hizo preguntas que nunca me había hecho a mí misma. ¿A nombre de quién estaba la casa? A nombre de los dos, respondí, pero yo la había heredado. ¿Teníamos cuentas bancarias conjuntas? Sí, pero Roberto manejaba todo el dinero. ¿Tenía yo algún ingreso? No. ¿Había bienes que yo pudiera reclamar? No lo sabía. La licenciada Ruiz me explicó que en un divorcio yo tenía derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Pero más importante, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Carmen, si la casa estaba originalmente a tu nombre por herencia y luego pusieron ambos nombres, podemos argumentar que es mayormente tu propiedad. Además, con estas evidencias de infidelidad, podemos pedir una compensación. Yo no quería dinero de Roberto. Quería justicia. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Pero antes de proceder con el divorcio, decidí investigar más. Necesitaba saber quién era esa mujer. Le pedí ayuda a Tomás, el hijo de Leticia, que trabajaba en investigación privada. Tomás era un muchacho serio y eficiente. En menos de una semana me trajo un informe completo. La mujer se llamaba Rocío Vega. Trabajaba como secretaria en una empresa de construcción. Tenía 46 años, divorciada, 2 hijos adultos. Y lo más impactante, llevaba más de 8 años siendo amante de Roberto. 8 años. No era una aventura pasajera. Era prácticamente otra familia. Tomás había descubierto que Roberto rentaba un departamento pequeño donde se veía con Rocío. Pagaba esa renta con dinero que supuestamente iba a gastos de su tratamiento médico. Dinero que yo le daba sin preguntas. Me sentí la mujer más tonta del planeta.
Pero Tomás me mostró fotografías del departamento, registros de transferencias bancarias, mensajes de texto. Roberto le había prometido a Rocío que pronto se divorciaría de mí, que yo era vieja y amargada, que solo esperaba que sus hijos crecieran. Pero los hijos ya habían crecido hace años. La verdad era que Roberto nunca planeó dejarme porque yo era conveniente. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba de él cuando enfermaba. Yo era la sirvienta gratuita mientras Rocío era la diversión. La rabia que sentí al leer esos mensajes fue diferente a todo lo anterior. Era una rabia fría, controlada, peligrosa. Leticia me vio cambiar, me vio endurecer y me dijo que le daba un poco de miedo esa nueva Carmen, pero que le gustaba. Esta Carmen no iba a dejarse pisotear nunca más. Seguí yendo al hospital como si nada hubiera pasado. Cada día llegaba puntual con mi comida casera, con mi sonrisa de esposa abnegada. Roberto ni siquiera sospechaba que yo sabía. Le daba sus medicinas, le acomodaba las almohadas, le preguntaba si necesitaba algo. Por las noches me iba del hospital alrededor de las 8 como siempre, pero ahora sabía exactamente lo que sucedería después de mi partida. Sabía que Rocío llegaría con sus bolsas de comida cara y sus promesas vacías. Y yo sonreía para mis adentros porque ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Mientras tanto, trabajaba en silencio con la licenciada Ruiz. Reunimos toda la documentación necesaria: actas de matrimonio, escrituras de la casa, registros bancarios. Descubrimos que Roberto había abierto una cuenta a su nombre donde había estado depositando dinero durante años. Dinero que supuestamente no teníamos. Casi 200,000 pesos ahorrados, mientras a mí me decía que no alcanzaba para arreglar el techo de la casa que goteaba cada temporada de lluvias. También descubrimos algo más, algo que ni siquiera Roberto sabía. Aquel terreno que habíamos vendido hace años para poner su negocio fallido, el terreno de mis padres, ahora valía una fortuna. Se había convertido en zona comercial. El hombre que lo compró había hecho un centro comercial pequeño y estaba ganando millones. Roberto había vendido ese terreno por una miseria porque necesitaba dinero rápido. Si hubiéramos esperado, si hubiéramos sido pacientes, ese terreno habría sido nuestra jubilación. Pero Roberto nunca tuvo visión, nunca tuvo paciencia. Solo quería lo inmediato. Sin embargo, mis padres habían sido más listos de lo que yo recordaba. Cuando revisamos los papeles de la herencia con detalle, descubrimos que mi padre había dejado otro terreno, un pedazo de tierra en las afueras del pueblo que yo había olvidado por completo porque no valía nada en ese entonces. Era tierra de cultivo, árida, sin servicios. Pero Tomás investigó y descubrió que el gobierno estaba planeando construir una autopista nueva que pasaría justo al lado de ese terreno. Ese pedazo de tierra olvidada pronto valdría muchísimo dinero. Y estaba únicamente a mi nombre porque Roberto nunca supo de su existencia. Mi padre lo había dejado específicamente para mí en un testamento separado, quizás intuyendo que algún día lo necesitaría. Esa revelación me dio poder, me dio opciones. Por primera vez en décadas yo tenía algo que era únicamente mío, algo que Roberto no podía tocar, no podía vender, no podía arruinar. La licenciada Ruiz me aconsejó no mencionar ese terreno en el proceso de divorcio. Era mi as bajo la manga. Leticia me ayudó a abrir mi propia cuenta bancaria, una que Roberto jamás conocería. Empecé a mover algunas cosas de valor de la casa. Fotografías antiguas de mis padres, algunas joyas que mi abuela me había dejado, documentos importantes, los guardé en casa de Leticia. Si Roberto quería guerra, yo estaba preparando mi arsenal, pero todavía no era momento de atacar. Los médicos dijeron que Roberto saldría del hospital en 2 semanas. Yo esperaría hasta ese momento. Tenía un plan y necesitaba ejecutarlo perfectamente. Mientras tanto, practiqué mi actuación. Cada día me convertía en la esposa perfecta. Incluso Patricia, mi nuera, comentó que me veía especialmente dedicada. Si ella supiera que cada sonrisa mía era un cuchillo afilándose. Una tarde,
Mientras le daba de comer gelatina a Roberto, me preguntó si me pasaba algo. Me veía diferente, dijo. Le sonreí dulcemente y le dije que solo estaba cansada, que cuidarlo era agotador a mi edad. Él ni siquiera se disculpó. Solo asintió como si fuera obvio que yo estaba ahí para servirle. Le di otra cucharada de gelatina y pensé en Rocío haciendo exactamente lo mismo pocas horas después. 2 mujeres alimentando al mismo hombre inútil. Qué patético. Llamé a mis hijos para contarles que su padre pronto saldría del hospital. Javier apenas mostró interés. Estaba ocupado con su trabajo y con complacer a Patricia. Daniela prometió venir de visita pronto, pero yo sabía que era mentira. Mis hijos se habían convertido en extraños educados que cumplían con llamadas obligatorias en fechas importantes. Me dolió darme cuenta de que tampoco los culpaba. Yo les había enseñado que estaba bien usar a las personas, porque yo había permitido que me usaran toda la vida. Pero eso estaba por cambiar. La nueva Carmen no iba a permitir que nadie más la pisoteara. Ni Roberto, ni sus hijos, ni nadie. Faltaban 3 días para que Roberto saliera del hospital cuando decidí hacer mi movimiento. Llegué esa mañana más temprano que nunca. Roberto todavía dormía. Me senté junto a su cama y lo observé. Los años habían sido crueles con él. La diabetes, el sobrepeso, la vida sedentaria. Ya no era el hombre guapo del que me había enamorado. Era un hombre amargado, enfermo, egoísta. Y yo había desperdiciado mi vida cuidando de él. Cuando despertó le sonreí. Le dije que tenía una sorpresa para él. Sus ojos se iluminaron con esa codicia que también conocía. Probablemente pensó que le traía dinero o algún regalo. Saqué mi teléfono. Le dije que había descubierto algo interesante mientras limpiaba archivos viejos. Y le mostré el primer video. Su cara perdió todo el color. Se quedó completamente inmóvil, mirando la pantalla donde él y Rocío se besaban en esa misma cama de hospital. Intentó quitarme el teléfono, pero no podía moverse bien por la fractura. Le aparté la mano con calma. Todavía no hemos terminado, le dije con una voz que no reconocí como mía. Tengo horas de esto, Roberto. Horas de ti y tu amiguita jugando a ser pareja mientras yo me rompía el lomo cuidándote. Intentó balbucear una explicación. Intentó decir que no era lo que parecía. Me reí en su cara. Una risa dura, sin humor. No me insultes más la inteligencia, le dije. Sé todo. Sé del departamento que rentas. Sé de los 8 años de engaños. Sé del dinero que has escondido. Sé que le prometiste a esa mujer que te divorciarías de mí. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo, Roberto? Que me da exactamente igual. Se quedó callado, en shock. Probablemente esperaba lágrimas, gritos, drama. Pero yo estaba más allá de eso. Saqué un sobre de mi bolsa. Adentro estaban los papeles de divorcio. Los puse sobre su cama. Ya está todo arreglado, le expliqué. Cuando salgas del hospital te vas directo con tu amiguita Rocío. La casa es mía. Tengo evidencia más que suficiente de tu infidelidad. Mis abogados ya revisaron todo. Vas a firmar estos papeles o voy a hacer públicos todos estos videos. Se los voy a mandar a Javier, a Daniela, a todos tus amigos, a tu familia. Todo el mundo va a saber qué clase de hombre eres. Roberto intentó ponerse furioso, intentó gritarme, pero su voz salió débil, patética. Tú no puedes hacer esto, dijo. Yo soy tu esposo. Me reí otra vez. Fuiste mi esposo, lo corregí. Ahora eres solo un hombre viejo y enfermo que va a tener que aprender a vivir sin su sirvienta personal. A ver si Rocío tiene la paciencia de curarte las heridas de la diabetes o de cocinarte comida especial para tu dieta. De alguna forma lo dudo. Llamé a la enfermera Guadalupe. Ella entró a la habitación con una sonrisa cómplice. Le pedí que fuera testigo de que le había entregado los papeles a Roberto. Ella asintió y firmó un documento que mi abogada había preparado. Roberto miraba todo como si estuviera en una pesadilla. Intentó apelar a mis sentimientos. Carmen, por favor, susurró. 32 años juntos. Nuestros hijos.
nuestra familia. Lo interrumpí. No hables de familia. No después de todo. Tuviste 32 años para valorarme y elegiste no hacerlo. Ahora vas a vivir con las consecuencias. Y por cierto, le dije mientras me levantaba para irme, espero que Rocío sepa cocinar porque con el dinero que te va a quedar después del divorcio, no van a poder comer mucho en restaurantes. Salí de esa habitación con la cabeza en alto. La enfermera Guadalupe me alcanzó en el pasillo. Me abrazó. Usted hizo lo correcto, señora Carmen, me dijo. Llevo 30 años trabajando aquí y he visto demasiadas mujeres como usted siendo engañadas por hombres que no las merecen. Me alegra que una finalmente se defienda. Sus palabras me hicieron llorar, pero no de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Lloré por todos los años perdidos, pero también lloré de alivio porque finalmente se habían acabado. No volví al hospital. Le mandé un mensaje de texto a Roberto diciéndole que arreglara su propia salida, que llamara a Rocío. Seguramente ella estaría encantada de ayudar. Bloqueé su número. Bloqueé todo contacto con él. Leticia y Tomás me ayudaron a cambiar las cerraduras de la casa esa misma tarde. También instalamos cámaras de seguridad por si Roberto intentaba algo. Javier me llamó furioso 2 días después. Patricia había convencido a Roberto de llamarlos llorando, haciéndose la víctima. Según la versión de Roberto, yo me había vuelto loca, que lo había abandonado en el hospital, que estaba inventando historias de infidelidades que nunca existieron. Javier me gritó por teléfono. Me dijo que era una mala esposa, que cómo podía hacerle eso a su padre enfermo. No lo dejé terminar. Le mandé los videos por correo electrónico, todos. Le dije que viera todo antes de volver a llamarme, y colgué. Daniela llamó esa misma noche. Había hablado con Javier, habían visto los videos, ella lloraba. Mamá, decía entre sollozos, no sabíamos, no teníamos idea. Perdóname por no haber estado más cerca. Su disculpa me conmovió, pero también me dolió. Mis propios hijos habían estado tan ausentes que no se habían dado cuenta del infierno que yo vivía. Les dije que necesitaba tiempo, que eventualmente podríamos reconstruir una relación, pero que primero necesitaba sanar. El proceso de divorcio tardó 4 meses. Roberto intentó pelear, pero no tenía forma de ganar. Las evidencias eran abrumadoras. La licenciada Ruiz fue implacable. No solo conseguimos que la casa quedara completamente a mi nombre, sino que Roberto tuvo que dividir conmigo el dinero de su cuenta secreta. Además, establecimos que él debía pagarme una pensión mensual hasta que yo decidiera si quería empezar a trabajar o no. No era mucho dinero, pero era el principio. Rocío dejó a Roberto 3 semanas después de que él saliera del hospital. Aparentemente, la realidad de cuidar a un hombre enfermo sin dinero no era tan romántica como sus cenas clandestinas. Roberto terminó viviendo con su hermano en Toluca. Oigo por ahí que está amargado, enfermo, solo, y no siento nada. Ni lástima ni satisfacción. Simplemente nada. Yo me quedé en la casa de mis padres. La remodelé completamente con parte del dinero del divorcio. Pinté las paredes de colores alegres. Saqué todos los muebles viejos que me recordaban a Roberto y compré cosas nuevas que me gustaban a mí. Convertí su estudio en un taller de costura. Siempre me había gustado coser y ahora tenía tiempo para hacerlo. Leticia me convenció de tomar clases. Me inscribí en un curso de repostería en la Casa de Cultura. Ahí conocí a un grupo de mujeres maravillosas de mi edad. Todas tenían historias similares. Matrimonios difíciles, hijos ausentes, años de sacrificio. Nos hicimos amigas rápidamente. Empezamos a juntarnos los fines de semana. Íbamos al cine, a comer, a bailar. Cosas que yo nunca había hecho porque Roberto decía que eran tonterías. Descubrí que me encantaba bailar. Había un salón de baile cerca del mercado donde daban clases de danzón los jueves por la tarde. Me inscribí. Al principio me sentía ridícula, una vieja de 64 años tratando de aprender a bailar. Pero el profesor, don Arturo, un señor viudo de 70 años, fue muy paciente.
Y resultó que tenía talento. El danzón se convirtió en mi pasión. Cada jueves esperaba con ansias mi clase. Don Arturo y yo nos hicimos amigos. Él también había pasado por un matrimonio difícil antes de que su esposa falleciera. Nos entendíamos. Tomábamos café después de las clases y hablábamos de la vida. No había presión, no había expectativas. Solo dos personas disfrutando de compañía mutua. Y eso era refrescante. El terreno que había heredado de mi padre finalmente se vendió. La constructora de la autopista ofreció una cantidad de dinero que casi me da un infarto cuando la licenciada Ruiz me lo comunicó. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos por un pedazo de tierra que yo había olvidado que existía. Lloré cuando firmé esos papeles. Lloré pensando en mi padre, en cómo él había trabajado toda su vida para asegurarse de que yo estuviera bien. Y finalmente, su previsión había dado frutos. Con ese dinero invertí en un negocio pequeño. Renté un local en el centro y abrí una pastelería. Mis amigas del curso de repostería se volvieron mis socias. Entre todas administramos el lugar. Vendemos pasteles, galletas, pan dulce. No es un gran negocio, pero es nuestro. Nos da para vivir cómodamente y lo más importante, nos hace felices. Cada mañana me levanto emocionada de ir a trabajar, de ver a mis amigas, de hornear, de atender clientes. Tengo 65 años y siento que mi vida apenas está comenzando. Daniela vino a visitarme hace 2 meses. Se quedó una semana. Lloramos mucho. Hablamos de todo lo que nunca habíamos hablado. Le pedí perdón por haberle dado un mal ejemplo de lo que debía ser una mujer, por haberle enseñado que el sacrificio silencioso era una virtud. Ella me pidió perdón por haber estado ausente, por no haber visto mi dolor. Reconstruimos algo hermoso en esa semana. Ahora hablamos por teléfono 2 veces por semana. Ella está considerando mudarse más cerca. Dice que quiere conocer a esta nueva versión de su madre. Javier ha sido más difícil. Patricia no puede aceptar que yo me haya divorciado. En su mundo, las esposas aguantan todo hasta la muerte. Me ha hablado mal con toda la familia. Pero Javier finalmente está empezando a ver quién es realmente su esposa. Me llamó la semana pasada para decirme que estaba considerando separarse. No le di consejos. Solo le dije que lo apoyaría en lo que decidiera, pero que esta vez no iba a ser su paño de lágrimas, que necesitaba resolver sus problemas como adulto. Creo que eso lo impactó. Está acostumbrado a que yo resuelva todo. La nueva Carmen no hace eso. Mi pastelería se ha vuelto popular en el barrio. La gente viene no solo por los pasteles, sino por el ambiente. Hemos creado un espacio donde las mujeres se sienten seguras, escuchadas, valoradas. Muchas vienen a contarnos sus problemas. Algunas están pasando por situaciones similares a la mía. Las escuchamos, las aconsejamos, las conectamos con la licenciada Ruiz cuando es necesario. Nos hemos convertido en una red de apoyo sin planearlo. Don Arturo sigue siendo mi amigo. A veces viene a la pastelería y me trae flores de su jardín. No somos pareja, pero hay algo especial entre nosotros. Una conexión genuina que no necesita etiquetas. Quizás algún día se convierta en algo más, quizás no. Y está bien así. Por primera vez en mi vida, no estoy apurada por definir las cosas. Estoy disfrutando el momento. Hace un mes me compré un carro pequeño, nada extravagante, pero es mío. Aprendí a manejar a los 65 años. Fue aterrador y emocionante a la vez. Ahora manejo a todos lados. A veces solo salgo a dar vueltas sin rumbo, con la música a todo volumen, cantando canciones que me gustan. Roberto solía burlarse de mi gusto musical. Decía que escuchaba puras cursilerías. Ahora escucho lo que quiero y canto tan fuerte como me da la gana. También empecé a viajar. Cosas pequeñas al principio. Un fin de semana en Oaxaca con Leticia. Luego una semana en Puerto Vallarta con mis amigas de la pastelería. El próximo mes vamos a ir a Guanajuato. Estoy haciendo una lista de todos los lugares de México que quiero conocer. Y después, quién sabe,
Tal vez me anime a salir del país. Tengo 65 años, pero siento que el mundo está abriéndose ante mí. La gente del barrio habla. Dicen que me volví loca, que abandoné a mi esposo enfermo, que no tengo vergüenza. Al principio me dolían los comentarios, pero Leticia me dio el mejor consejo. Que hable la gente, me dijo. Mientras tú estés feliz, que hablen lo que quieran. Y tiene razón. Los mismos que me critican son los que viven vidas miserables aguantando matrimonios horribles porque les importa más el qué dirán que su propia felicidad. Roberto intentó contactarme hace unos meses. Me mandó una carta con Javier. Decía que estaba arrepentido, que me extrañaba, que habíamos sido felices una vez y podíamos serlo otra vez, que Rocío no había significado nada. Ni siquiera terminé de leer la carta. La rompí y la tiré a la basura. No hay nada que ese hombre pueda decirme que me interese escuchar. Ese capítulo de mi vida está cerrado y bien cerrado. A veces, cuando estoy sola en mi casa renovada, con mis paredes de colores alegres y mis muebles nuevos, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la Carmen de hace un año, esa mujer cansada y triste que vivía en automático. Y apenas la reconozco. Es como si fuera otra persona. En cierto modo, lo es. La vieja Carmen murió el día que vio esos videos, y de sus cenizas nació esta nueva mujer que no tiene miedo de defenderse, de pedir lo que merece, de vivir la vida en sus propios términos. No voy a mentir y decir que todo es perfecto. Hay días difíciles, hay momentos de soledad, hay veces que extraño la familiaridad de tener a alguien en casa, incluso si ese alguien era indiferente conmigo. El cambio da miedo, pero el miedo es mejor que la resignación. El miedo significa que estás vivo, que estás creciendo, que estás arriesgándote, y después de 64 años de jugar a lo seguro, estoy lista para arriesgarme. Mis amigas de la pastelería me han enseñado tanto. Rosa, que dejó a su esposo alcohólico después de 40 años. Mercedes, que nunca se casó y vivió la vida exactamente como quiso. Estela, que enviudó joven y levantó a 5 hijos sola. Todas tenemos historias de supervivencia, de resiliencia, de fuerza que no sabíamos que teníamos, y juntas somos imparables. Empezamos a dar pláticas en escuelas y centros comunitarios. Hablamos sobre relaciones saludables, sobre reconocer señales de abuso, sobre la importancia de la independencia financiera. Las mujeres jóvenes nos escuchan con ojos grandes. Algunas lloran. Algunas nos agradecen. Algunas nos dicen que nunca van a permitir que un hombre las trate como nos trataron a nosotras. Y eso me llena de esperanza. Esperanza de que las siguientes generaciones sean más listas, más fuertes, más conscientes de su valor. La enfermera Guadalupe se convirtió en amiga también. Ella fue quien me salvó, quien me dio esa nota que cambió todo. Le estoy eternamente agradecida. Viene a la pastelería seguido. Me cuenta historias del hospital. Dice que desde que vio mi transformación, ha ayudado a otras 3 mujeres en situaciones similares. Que se inspiró en mí para no quedarse callada cuando ve injusticias. Eso me hace sentir que todo valió la pena. He empezado a escribir. Nada sofisticado, solo un diario donde cuento mi día a día. Pero la licenciada Ruiz me dijo que debería pensar en escribir mi historia completa, que podría ayudar a otras mujeres. Estoy considerándolo. No me considero escritora, pero si mi historia puede inspirar, aunque sea a una mujer, a defenderse, a valorarse, a salir de una situación tóxica, entonces vale la pena intentarlo. Don Arturo me invitó a conocer a su familia el mes pasado. Sus hijos, sus nietos. Estaba nerviosa, pero todos fueron muy amables. Su hija me abrazó y me dijo que hacía mucho no veía a su padre tan feliz, que yo le había devuelto las ganas de vivir. No supe qué responder. Yo pensaba que era él quien me había ayudado a mí, mostrándome que podía haber compañía sin complicaciones, afecto sin condiciones. Mi jardín está más hermoso que nunca. Planté nuevas flores. Puse una banca bajo el árbol de ciruelas.
A veces me siento ahí en las tardes con una taza de té y simplemente disfruto el silencio. Un silencio pacífico, no el silencio tenso y lleno de resentimiento que había en mi matrimonio. Este es un silencio elegido, apreciado, sanador. Daniela me pidió que fuera a visitarla a Monterrey el próximo mes. Quiere que conozca a alguien, un hombre con quien ha estado saliendo. Dice que quiere mi opinión antes de ponerse seria con él. Eso me conmovió profundamente. Mi hija me está pidiendo consejos sobre relaciones. Hace un año yo era el peor ejemplo posible. Ahora, de alguna forma, me he convertido en alguien cuya opinión vale. Voy a ir. Voy a conocer a ese hombre y voy a asegurarme de que trate a mi hija como una reina. Porque eso es lo que merece. Eso es lo que todas merecemos. La pastelería está yendo tan bien que estamos considerando abrir una segunda sucursal. Es emocionante y aterrador al mismo tiempo. Nunca me había visto como mujer de negocios, pero resulta que soy buena para esto. Soy organizada, creativa, buena con los números. Todas esas habilidades que usé durante décadas para administrar un hogar con presupuesto limitado, ahora las estoy usando para administrar un negocio exitoso. Roberto tuvo otra complicación de salud hace unas semanas. Javier me llamó para decirme, no sentí nada, ni satisfacción ni pena. Solo una distancia emocional completa. Le deseé que se recuperara y colgué. Javier pareció sorprendido por mi frialdad. Pero no es frialdad, es indiferencia. Roberto ya no tiene poder sobre mis emociones. No puede herirme, no puede hacerme feliz, no puede hacerme enojar. Simplemente es un hombre que una vez conocí y que ahora pertenece a mi pasado. Celebré mi cumpleaños 65, rodeada de gente que realmente me quiere. Mis amigas organizaron una fiesta en la pastelería. Vinieron más de 50 personas. Hubo música, baile, comida deliciosa. Don Arturo bailó conmigo toda la noche. Daniela vino desde Monterrey con su novio. Hasta Javier apareció, solo, sin Patricia. Me abrazó y me susurró al oído que estaba orgulloso de mí, que había sido egoísta y ciego, pero que ahora entendía. Lloramos juntos, fue catártico. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola limpiando la pastelería con mis socias, Rosa me preguntó si alguna vez me arrepentía de haberme divorciado. La miré sorprendida. Jamás le respondí sin dudarlo. Ni un solo día me he arrepentido. Debía haberlo hecho años antes. Todas asintieron. Mercedes dijo que yo era su heroína, que si yo pude cambiar mi vida a los 64 años, todas podíamos hacer lo que nos propusiéramos sin importar la edad. He empezado a ahorrar para un viaje grande. Quiero ir a España. Siempre soñé con conocer España, pero Roberto decía que era un desperdicio de dinero. Ahora estoy ahorrando mes a mes. Calculo que en un año tendré suficiente. Voy a ir sola o con Leticia. Voy a caminar por las calles de Madrid. Voy a ver la Sagrada Familia en Barcelona. Voy a comer paella en Valencia. Voy a hacer todo lo que siempre quise hacer y nunca pude. La vida me ha enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que no importa cuántos años hayas desperdiciado, siempre puedes reclamar tu tiempo restante. Que el respeto propio no es negociable. Que estar sola es mejor que estar mal acompañada. Que las verdaderas amigas son un tesoro. Que el amor, cuando llega sin condiciones y sin juegos de poder, es hermoso. Que merezco ser feliz. A todas las mujeres que están leyendo esto, que están en situaciones similares a la que yo estuve, les digo, no esperen. No esperen a que los hijos crezcan, a tener más dinero, a que las circunstancias sean perfectas. Las circunstancias nunca serán perfectas, pero ustedes merecen una vida digna ahora, no en algún futuro hipotético. Merecen respeto, amor, consideración. Y si no lo reciben en su relación actual, tienen todo el derecho de irse. Sé que da miedo, sé que la sociedad juzga, sé que la familia critica,
Sé que es difícil imaginar una vida diferente cuando has vivido de cierta manera por décadas, pero les prometo que del otro lado hay luz, hay paz, hay posibilidades que ni siquiera pueden imaginar ahora. Yo era una mujer sin educación universitaria, sin ingresos propios, con 64 años. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. No necesitan ser perfectas, no necesitan tener todo resuelto. Solo necesitan dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Mi vida ahora no es glamorosa. No soy rica, no viví un final de cuento de hadas, pero soy libre, soy respetada, soy feliz. Me levanto cada mañana con propósito, me acuesto cada noche en paz. Y eso, después de décadas de infelicidad, es más valioso que cualquier cantidad de dinero o estatus social. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Me encantaría saber tu opinión, saber si mi historia resonó contigo, saber si estás pasando por algo similar. Y si estás en una situación difícil, por favor, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Contacta a un abogado. No te quedes callada. Tu vida es valiosa y mereces vivirla plenamente. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor a sanación, de victimización a empoderamiento, de oscuridad a luz. Si mi experiencia puede ayudar aunque sea a una persona, todo habrá valido la pena.